El Evangelio de Marcos. Lección 2. Esta semana te comparto algunas cosas interesantes en torno a 4 puntos destacados de la lección número 2, ocurridos todos en Capernaum. Los 4 puntos son: el llamado de Jesús a sus primeros 4 discípulos, su enfrentamiento con un endemoniado en la sinagoga, algunos de los primeros milagros de Jesús y la importancia de la oración en la vida de Jesús. 1. El llamado. Marcos da prioridad al llamado que Jesús hace a sus primeros 4 discípulos. La rapidez de su respuesta a la invitación se debe a que, según el Evangelio de Juan, ellos sabían lo que Juan el Bautista había declarado respecto a Cristo e incluso lo habían conocido precisamente en el Jordán. Que Marcos no dé estos detalles destacaría el poder de atracción de Cristo. Poder que, sin embargo, de acuerdo al resto del Evangelio, lamentablemente no sería suficiente para que ellos y el resto de los discípulos comprendieran en realidad quién era Cristo. A pesar de esto, el énfasis que Marcos hace del concepto de llamado en 3 secciones distintas, capítulo 1, 3 y 6, nos recuerda que lo más importante son las pacientes, y a veces inmerecidas, acciones de Jesús, en favor de quienes lo seguimos. No es de extrañar que el primer discípulo mencionado sea Simón, es decir, Pedro. Pero, más relevante aún es el hecho de que Jesús es descrito en esta escena andando junto al mar. El verbo andando, en griego, aparece exactamente en la misma forma en la escena del llamado de Jesús a otro discípulo, en el llamado de Leví Mateo. Y será este mismo verbo, aunque conjugado en otra forma, el que se usa para decirnos que alguien que iba pasando, otro Simón, en este caso de Cirene, fue obligado a llevar la cruz de Cristo. De esta forma, el verbo andar en Marcos está vinculado al hecho de tomar decisiones en favor de Cristo. Respecto a la expresión en pos de mí, la cual se usa 6 veces en el Evangelio, hay cosas muy interesantes también. Te invito a tener la satisfacción de encontrarlas por tu cuenta, especialmente en el capítulo 8. 2. Enfrentamiento con un endemoniado. La primera jornada registrada del ministerio de Cristo en Capernaum es rápidamente una revelación del conflicto entre el bien y el mal. Como te mencioné en la introducción al Evangelio, Cristo está en combate, y su enfrentamiento con este endemoniado nos adelanta que ganará. Tras reprenderlo, acción que Cristo realiza varias veces en Marcos, el Señor le ordena al espíritu que se calle. Esta acción es la misma que Cristo ordenará al reprender al viento y al mar, en el capítulo 4. La palabra callar alude también al bozal que se le ponía a los animales, pero en el contexto de esta escena, lo más importante es que parece dar inicio al tema del secreto mesiánico. Siendo que el Espíritu identifica y grita quién es Cristo, pedirle que se calle evidencia la intención de que dicha identidad fuera revelada abiertamente. Dada la importancia de este, así llamado por los especialistas, secreto mesiánico, te hablaré más de él de manera particular en otra reflexión. Al declarar su temor de que Cristo haya venido a destruirlos, nota el plural, podemos entender que el Espíritu sabe la magnitud del alcance de la obra del ser al que estaba enfrentando, no solo él estaba en riesgo, sino todo el dominio del maligno. Si deseas analizarlo con calma, te recuerdo que el autor de la lección propone otra opción al uso de este plural. Pero, regresando a mi explicación, te cuento que el verbo destruir también se usará en Marcos para referirse a las acciones de otro demonio. Y, más interesante aún, destruir también será el verbo usado para revelar las intenciones de los fariseos en contra de Cristo, capítulo 3, y de los escribas y los principales sacerdotes, capítulo 11. El rol de estos personajes, claramente es negativo. 3. Algunos milagros. Inmediatamente después de salir de la sinagoga, recuerda que a Marcos le encanta usar la palabra inmediato. Cristo y sus 4 discípulos se dirigieron a casa de 2 de ellos, a la casa de Simón y Andrés. La ilustración de cómo pudo ser dicha casa está en mi Twitter. En ese lugar ocurrirán muchas, importantes y asombrosas cosas. Parte de ellas fue sanar a la suegra de Pedro, dama de la que inmediatamente le hablaron y que, tras ser sanada, se levantó a servir. El verbo servir solo se usa 4 veces en Marcos, 3 de las cuales representan un servicio especial hecho en favor de Cristo, y la otra se trata del servicio que, junto con dar su vida, resume su misión, en el capítulo 10. Cabe mencionar que, en las narraciones de Marcos, el papel positivo que juega el escenario de una casa aparece en repetidas ocasiones en contraste con el de la sinagoga, lugar en donde mayormente Cristo enfrenta oposición. Respecto al milagro de sanar a un leproso, en él resalta nuevamente el tema del secreto mesiánico, secreto que este hombre no pudo cooperar mucho en guardar. Los extraordinarios efectos de su encuentro con Cristo no podían ser silenciados. De acuerdo al texto, sanar a esta persona fue un acto misericordioso de Cristo. La misericordia aparece también 4 veces en Marcos y siempre se refiere al actuar de Jesús. 4. Oración.
La palabra oración se usa 2 veces en Marcos y el verbo orar 10 veces. En 6 de esas ocasiones, Cristo es el que ora, especialmente en el Getsemaní. En otras 3 ocasiones Cristo aparece recomendando orar a sus discípulos, y la ocasión restante se refiere al mal uso que algunos hipócritas hacen de la oración. Pero, más que un número importante, la oración juega un papel estelar en el ministerio de Cristo. Y aquí me refiero nuevamente al autor de la lección, quien proponer que orar provee calma y propicia pensar en los demás. Seguramente Cristo necesitaba esas 2 cosas para desempeñar su ministerio. De ahí que el uso del imperfecto en el verbo orar denote que esta era una acción que Cristo practicaba continuamente. Marcos llama desierto al lugar elegido por Jesús para orar. Algo interesante, ya que desierto se usa 6 veces en el capítulo 1, y nos remonta al lugar en donde Cristo se encontró con Juan el Bautista y al sitio en donde venció las tentaciones del enemigo. De las otras 3 veces que Marcos usa la palabra desierto, las 3 en el capítulo 6, 2 hablan de Jesús llevando a sus discípulos a un lugar así. Curiosamente, es en el capítulo 6 que se nos dirá explícitamente que sus discípulos no entendían la misión de Cristo. Y en esto hay una paradoja: sus discípulos no solo sabían que Jesús oraba en un lugar desierto, estuvieron con él en lugares como ese, pero esto no pareció haberles sido de mucho provecho, al menos durante un buen tiempo. Que en lo que a nosotros se refiere, no solo aceptemos el llamado de Cristo y nos conformemos con saber sobre su poder para vencer y hacer milagros. Más bien, que la vida de oración del Santo de Dios sea nuestro ejemplo y nuestra continua aspiración. Te espero la próxima semana.